Hola chicos, muy buenas tardes. Espero que esté grabando bien. Saben que ustedes estamos en el noveno día de paro y bueno, pues hemos preparado este pequeño material de estudio para que ustedes no puedan perjudicarse. Entramos muy preocupados a la lección número 9 para que podamos entender un poco más lo que hasta el momento hemos venido avanzando. Les recuerdo que estamos viendo el ámbito del hecho jurídico, del acto jurídico, como aspectos que rodean al ser humano cuando tiene una relación con el derecho. Pero ahora viene algo que es mucho más importante para el ámbito jurídico, que viene a ser el deber jurídico. Un deber jurídico que está involucrado absolutamente en todo ser humano cuando tiene una relación con otro ser humano. El ser humano en su vida cotidiana, en algo que se va relacionando con otro ser humano, con la sociedad, o la sociedad se relaciona con el ser humano, o las sociedades se van relacionando entre sociedades, comienza a existir algo que se llama el deber jurídico. Y el deber jurídico viene automáticamente ligado a lo que es la norma, pero sobre todo está ligado al ámbito de la moral, al ámbito de la ética. Por eso se llama el deber jurídico. Ese tema es lo que vamos a empezar a desarrollar con ustedes. Les voy a pedir de que abran el, eh, el PowerPoint que les acabo de enviar para que ustedes puedan ir siguiendo con el PowerPoint lo que yo voy a ir desarrollando para que podamos ir explicando y puedan ustedes entender un poco más. Eh, cuando hablamos del deber jurídico, estamos hablando de una relación estrecha con el derecho subjetivo de cada una de las personas. Y quiero recordarles también a ustedes que en unas lecciones anteriores habíamos visto que el derecho subjetivo es simple y llanamente una facultad que tiene la persona. Y si es una facultad que tiene la persona, el derecho subjetivo, está también relacionada con la voluntad. Ese derecho subjetivo es la voluntad de querer hacer las cosas o no hacerlas las cosas, de querer implantar el derecho o no implantarlas. Así, si hay algo que alguien atenta contra mí, violando la ley, yo tengo esa facultad de activar la ley en mi defensa. Voy a hacer una demanda, pero también puedo no hacerla, o sea, tomar ese derecho subjetivo que me da, esa facultad de hacer o no hacerla. Lo mismo es cuando uno está en una infracción jurídica o un antijurídico. Cuando nosotros queremos convertir un hecho en un acto antijurídico, es decir, cometer un delito, está también en nosotros ese derecho subjetivo de hacer o no hacerlo. Entonces nosotros, esa facultad que tiene todo el ser humano está ligado a, diríamos, a un libre albedrío de cada ser humano que el derecho va a observar, va a ver para poder determinar cuáles han sido las circunstancias por las cuales se ha cometido un hecho delictivo. Y ese derecho subjetivo también tiene una relación con el deber jurídico. Mientras que el derecho subjetivo de cada persona emana directamente de la norma, emana directamente de lo que está escrito, de lo que está tipificado, de lo que está en nuestros códigos penales, etcétera, pues así también el deber jurídico se inicia y limita a este derecho. ¿Por qué? Porque el deber jurídico como una norma de tipo moral nos limita a nosotros, nos pone un freno, nos pone y decir, no, no debo hacer esto, aunque no lo conozca. Muchos de ustedes conocen, por ejemplo, la legitimación de ganancias ilícitas. Bueno, no lo entendemos, no lo conocemos porque todavía no hemos avanzado ese tema. Pero ¿por qué creen ustedes que no han llegado ustedes a hacer legitimación de ganancias ilícitas?
por el solo hecho del deber jurídico que tienen cada uno de ustedes. La educación, la familia, el ámbito social, el desarrollo del colegio, de la universidad, de los amigos, etcétera. Todo eso ha hecho de que haya un deber jurídico. Ese deber jurídico que lo vamos a ir conociendo poco a poco en el desarrollo de nuestra vida. Desde que nacemos, ahí vamos desarrollando y vamos entendiendo, esto es bueno, esto es malo. Esto me da a mí la opción de tener un deber jurídico, de no hacerlo, porque si lo hago, puedo infraccionar algo. Y si infracciono algo, a lo mejor puedan sancionarme. Ojo, ya estoy hablando de sanción cuando hablo del deber jurídico. Entonces, en ese sentido, el derecho subjetivo y el deber jurídico andan estrechamente relacionados. Y podemos indicar nosotros que cuando no se tiene el derecho, se tiene el deber jurídico. Es decir, yo no sé, no tengo derecho, no sé si eso está bien o está mal, no lo conozco todavía, no he abierto el Código Penal, no lo he leído, no lo entiendo. Pero así como no lo entiendo en ese momento, tengo un deber jurídico, digo no. Eso me parece que no está bien, no está acorde a lo que es el ámbito social, a lo que se desarrolla normalmente en la sociedad. Eso va a ir en contra de mí, va a ir en contra de mi amigo, va a ir en contra de la otra persona, de terceros, etc. Por lo tanto, el deber jurídico, chicos, implica la abstención del acto antijurídico. Nos limita. Automáticamente nos pone un freno. Nos dice, no, por el deber jurídico no cometas este hecho porque puedes entrar en un delito. Puedes cometer un hecho delictivo. Y si cometes un hecho delictivo, automáticamente va a venir otro elemento fundamental que se llama culpabilidad. Y si tienes culpabilidad, vas a tener el otro elemento del delito que se llama sanción. Entonces, ahí automáticamente estamos nosotros haciendo nuestro comportamiento en una forma positiva, basados en ¿qué? En el deber jurídico que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos. De esa manera, podemos tal vez llegar a una conclusión conceptual de lo que es el deber jurídico. Podríamos indicar de que el deber jurídico es un concepto más de moral que del ámbito jurídico en sí, en relación con el individuo que prohíbe determinada conducta, nos limita a hacer esas conductas, nos limita a hacer esas otras, impone el comportamiento correlativo de nuestra vida. Y en ese sentido el deber jurídico es eso, simplemente es un concepto del ámbito de la moral. Así, de esa manera, nosotros vamos a ir desarrollando el tema. Parece que tengo problemas con la luz aquí, con energía eléctrica. No sé si han notado ustedes. Bueno, sigamos desarrollando nuestro tema. El ámbito del deber jurídico, cuando hablamos nosotros de moral, es un ámbito que puede haber nacido en el justnaturalismo. Espérenme un ratito, por favor. Y el justnaturalismo, cuando nosotros estamos hablando en ese sentido, nos da a nosotros una facultad también, de la facultad de pensar y de hacer. Y cuando estamos nosotros pensando, estamos razonando, nos estamos poniendo al deber ser de cada uno. Yo soy así, pero debo ser así, debo ser acorde a lo que las leyes están mandando en mi país. El deber jurídico implica, por lo tanto, una obligación
que se debe observar frente a lo que es esa palabra del deber ser. En lo moral, el concepto de obligación coincide con lo que es el deber ser. Pues es una obligación de nosotros un comportamiento ético, un comportamiento moral, un comportamiento bajo las reglas, bajo las normas, bajo una disciplina, bajo una abstención de cometer delitos, bajo algo que nos implica a nosotros cumplir las normas, cumplir la ley. Este deber jurídico, dentro de ese ámbito, tiene características fundamentales. No solamente nace así como decir, es el ámbito de la moral, y como es del ámbito de la moral, bueno, yo pienso que es esto, porque cada uno piensa que las cosas son buenas o son malas. Para unos pueden ser buenas, para otros pueden ser malos. Entonces, ¿cómo limita esto el deber ser? Mediante el deber jurídico, mediante ciertas características. ¿Cuál es una de esas características fundamentales? Primera característica, el deber jurídico es la expresión de los deberes del ser. Nosotros somos el ser, ustedes son el ser, cada uno de nosotros somos el ser. Pues esa expresión de nuestros deberes de cada uno de nosotros está expresado en el deber jurídico. Segunda característica fundamental, implica una obligación. No es algo que viene a resultar sin consecuencia. Es una obligación, algo que a nosotros nos está llevando a un camino, nos está llevando a una vía por la cual debemos transitar. No nos olvidemos de que el derecho viene del latín diritto. Quiere decir, estamos transitando por una vía que nos manda el derecho. Y esa vía implica obligaciones. No puedo yo decir, yo tengo derecho a la libre expresión y como tengo derecho a la libre expresión voy a difamar a aquella persona. No, muere nuestro derecho frente a eso. Muere ¿por qué? Porque tenemos nosotros una obligación de derecho. Tercera característica fundamental del deber jurídico. Es exigible por una persona, por un tercero o por varias personas. Exige, da esa facultad para que la otra persona pueda reaccionar y pueda decir, señor, usted ha infraccionado uno de mis derechos, por lo tanto ahora yo exijo el resarcimiento moral, el resarcimiento ético, el resarcimiento económico, qué sé yo, de ese derecho que ha sido violentado, mi derecho que ha sido violentado por la actitud que usted ha tomado. Por lo tanto, el deber jurídico es exigible por otra persona. Y la última característica fundamental que tiene el deber jurídico es coercitivo. ¿Cuándo se vuelve coercitivo plenamente el deber jurídico? Cuando está escrita, cuando está tipificada, cuando manda la ley, cuando está escrita como norma, cuando está escrita como ley, cuando está en nuestro código penal, cuando está en nuestro código civil, cuando implica en el código de familias, etc. Cuando esa norma, esa ley está tipificada, está legislada ya, implica una obligación, se vuelve automáticamente coercitiva. ¿Qué quiere decir coercitiva? Implica una obligación forzosa de cumplimiento obligatorio de la ley. Por lo tanto, la ley no es algo que lo quiero yo hacerlo o no lo quiero hacer. No, implica algo fundamental de hacer la ley, de cumplir la ley, de ejecutar la ley tal y como me la mandan. No la puedo yo estar pensando, no, voy a matar. Sí, pero no lo voy a matar mucho, lo voy a matar a la mitad nomás. No hay eso.
esa coercitividad, está diciendo, aquella persona que se apodere de alguna cosa ajena será sancionado con tanto. ¿Ve? Ya está viendo ahí una situación coercitiva, algo que está haciéndonos a nosotros, obligándonos a una acción de cumplimiento obligatorio. Y si estamos hablando de la ley y si estamos hablando de la norma, estamos necesariamente entrando a un ámbito de los deberes primarios y los deberes secundarios. Toda norma, jóvenes, en este momento, si ustedes agarran su código penal, agárrenlo el código penal o el código civil o cualquier código y abran ustedes un artículo, por ejemplo, del código penal. Van a ver de que en el código penal hay dos instancias fundamentales de la ley. Una instancia primaria que dice qué es lo que se va a hacer. El que se apoderare de cosa ajena, no se está hablando de hurto o no se está hablando de robo, será sancionado con tantos, no se está hablando del deber secundario. Es decir, la primera parte, un deber primario, la segunda parte, un deber secundario. El deber primario, por lo tanto, como una parte inicial de toda ley, son aquellas normas cuyo contenido es la conducta deseable que tiene el legislador para poder emitir una norma en su cumplimiento social obligatorio. Ahí viene un deber primario, la parte inicial de la norma. El que se apoderare de cosa ajena, ese es un deber primario. Donde nosotros decimos, no debo apoderarme de una cosa ajena, dice que está mal. El que matare a una persona, ese es un deber primario. ¿Por qué? Porque nos está dando a nosotros qué es lo que estamos haciendo. Y luego, inmediatamente de esa parte primaria, viene como resultado algo que es secundario, que dice que eso es el contenido que está formado por la sanción que debe ejecutarse cuando los derechos primarios no son obedecidos o son infraccionados. Entonces, si yo voy a violentar ese deber primario que dice el que se apoderare de cosa ajena, yo me apodero de una cosa ajena, cometo un robo, entonces inmediatamente va a venir un deber secundario que va a determinar la sanción. Por lo tanto, cuando esos derechos primarios son violentados, automáticamente va a venir el deber secundario. Así se estructura la norma, así está estructurado lo que es una norma, así se entiende una norma. Y saben, chicos, ¿cómo se llama esto en la vida jurídica? Ustedes se van a tropezar muchas veces con un juez o con un fiscal que les va a hablar de esto, que les puede hablar de una norma, un deber primario o un deber secundario, o tal vez les hable de una, conocido con otros nombres como la parte hipotética o la parte de consecuencia. Ojo, estoy hablando de la parte hipotética. Esa parte hipotética también se la conoce como deber primario. Esa es la parte fundamental. La parte hipotética, esa primera parte, el que se apoderare de cosa ajena. Una parte hipotética o deber primario. Y la consecuencia, deber secundario. ¿Cuál es la consecuencia? Será sancionado con 5, con 10, con 8 años de presidio, de reclusión, etcétera, etcétera. Así se va estructurando las normas. Así se va entendiendo nosotros nuestro deber ser. Ahora viene el cumplimiento y aplicación de una norma jurídica. Como parte final, chicos, esta aplicación de la norma jurídica debe implicar una eficacia de la norma. Les decía yo, me acuerdo que cuando estábamos las primeras lecciones, les hablaba y les decía, ¿qué será entonces nosotros entendido como una infracción a la norma? Una infracción a la norma es simplemente volverla ineficaz a la ley. Porque uno dice, me robaron, ya, infraccionaron la ley. ¿Por qué me robaron si existe en el Código Penal algo que dice que está prohibido robar? Y si está prohibido robar, si está descrito eso en la ley, ¿por qué me robaron?
Entonces, en ese momento que alguien ha cometido ese robo, la ha vuelto ineficaz a la ley. Ahora la ley necesita reivindicarse, necesita volver a tener su efecto fuerte jurídico, porque si no hubiese ese efecto, todo el mundo diría, bueno, pues parece que hay esa ley, este roba y no pasa nada, este otro roba, no pasa nada, este roba y no pasa nada. Bueno, entonces aquí todo el mundo puede robar y no va a pasar absolutamente nada. Lo que pasa es de que tiene que volver automáticamente la misma ley, volver a ser eficaz. ¿Y cuándo se vuelve nuevamente eficaz? Cuando hay una sanción. Cuando hay una sanción, cuando se cumple esa sanción, vuelve a tener eficacia la ley. Vuelve a ser nuevamente una ley fuerte que puede tener la capacidad de la prevención. De esa manera, se dice que la suma de varios elementos hacen a la eficacia de la norma. ¿Cuáles son estos elementos? Norma, más cumplimiento, más aplicación, más eficacia hace el cumplimiento y aplicación de la norma. No se olviden, chicos, esta sumatoria. Norma, más cumplimiento, más aplicación y más eficacia. Entonces estamos hablando del cumplimiento y aplicación de una norma jurídica. Así, de esa manera, se estructura nuestro ordenamiento jurídico y se estructura nuestro comportamiento frente a la sociedad. Es decir, así ahora llegamos a entender nuestro deber ser, nuestra aplicación a lo que la norma nos pone al frente para que nuestra voluntad sea la de aplicarla o la de infraccionarla. Si la aplicamos, estamos cumpliendo nuestro deber ser. Si la infraccionamos, va a venir automáticamente una parte de consecuencia, porque hemos infraccionado lo hipotético, y esa consecuencia va a ser una sanción. Y esa sanción va a determinar, lógicamente, la eficacia nueva de la ley. De esa manera, jóvenes, terminamos nosotros esta lección, esta novena lección, perdón, y que si esto continúa, me voy a ver obligado a darles por este medio de esta misma manera. Tal vez me pueda conseguir una pizarrita más para que pueda explicar algo mejor. Les pueda dar a ustedes la lección número 10. Que tengan ustedes muy buenas tardes.